programa debe partir en cierta medida esas necesidades que vislumbramos cotidianamente y debe ser un programa que suponga algo muy asimilable por la gente, que demande la gente y sobre todo que sea inasumible por el sistema actual. El sistema actual ni siquiera se puede plantear una reforma del mercado hipotecario en una palabra o en un sentido reformista de la misma. ¿Por qué? Porque hay que plantearse otra cuestión que viene muy implicada en torno a esto, que es el tema de la soberanía, cuando hablábamos de lo de la diada. O sea, ¿hasta qué punto el Parlamento, ese Parlamento que hemos rodeado, tiene soberanía para decidir qué ley hipotecaria queremos hacer? O, por ejemplo, ¿qué soberanía tiene para rescatar bancos? ¿O qué soberanía tiene para rescatar a personas? ¿Qué capacidad de maniobra tiene ahora mismo ese Parlamento? Entonces nos tiene que plantear esa cuestión de la soberanía que yo creo que es fundamental. En ese sentido, yo creo que aquí el eje que se maneja y se vertebra, y yo creo que cada vez más se está empezando a vislumbrar, es el tema de la deuda. La deuda, no tanto, o más bien como un nudo gordiano dentro de esta estafa que nos han llamado crisis. ¿Y qué pasaba con los nudos gordianos? Los nudos gordianos no se deshacen, se cortan. Y el problema es que aquí la gente quiere deshacer ese nudo. Y lo que tenemos que hacer es cortar con el chantaje de la deuda. Había un economista que planteaba una cuestión muy sencilla. ¿Cómo te llamas? Tú, José Luis. Si José Luis debe 1 millón de euros a un banco, José Luis tiene un problema. Si José Luis debe 100.000 millones de euros a un banco, el que tiene el problema, en ese caso son los bancos. El tema de la deuda, el problema son de los bancos, son de las entidades financieras y fundamentalmente de las empresas que han estado hasta ahora privatizando los beneficios y ahora lo que están haciendo es socializar las pérdidas. Con el tema de la deuda tenemos que plantearnos algo que va a salir en el debate, que por ejemplo es posible, ¿no? Esa frase de sí se puede, que se ha hecho en Ecuador, que es algo tan sencillo como auditar la deuda, auditar públicamente la deuda. Saber qué tipo de deuda es la que tenemos, hacer una moratoria de la deuda, ver cuál es una deuda ilegítima, cuál es una deuda odiosa, qué deuda hay que pagar y cómo la vamos a pagar. Pero claro, aquí nos han modificado algo que hasta hace muy poquito era sacrosanto, que era la Constitución española. Y con el artículo 135 hace que, por encima de cualquier otra cuestión, lo que hay que pagar aquí es la deuda, por encima de la salud, por encima de la educación, por encima de cualquier derecho básico. Por eso, solo cortando y atajando con ese nudo gordiano nos podremos plantear verdaderamente cambiar la situación actual, diciendo que si hay dinero, el problema es dónde se mete y cómo se invierte. Con lo cual, la deuda sería uno de los principales problemas que tenemos aquí. Otra cuestión fundamental, muy particular también, es el tema de la burbuja inmobiliaria. Todo el tema de la vivienda que hemos visto, donde hay que plantear que por qué, teniendo 4 millones de viviendas vacías en el Estado, no planteamos una ley de alquiler social. Si estamos rescatando a bancos, ¿por qué no podemos rescatar a familias? Si esos bancos tienen un stock de viviendas que no hacen nada con ellos y nos siguen especulando en sus balances financieros, ¿por qué no abrimos el menor en ese sentido? Y eso nos plantea una cuestión muy importante, que es todo el tema del sistema financiero. Una cuestión que no solo puede ser modificada en el Estado español. Y esto es algo que a mí me gusta explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Lo siento, José Luis, porque ya te he pillado con el nombre. ¿Tú dirías que los semáforos en Zamora tienen poder? Sí. No te entiendo. ¿Sí o no? ¿Los semáforos tienen poder o no? No. No. Bueno, algo de poder tendrán, porque te Sí, dejan pasar, ¿no? Sí. O sea, tienen el poder de controlar la circulación en Zamora, ¿no? Sí. Y si te digo yo que los privatizamos, ¿tendrían poder los semáforos? Pues siguen teniendo poder, pero de otra forma. ¿Y cómo sería ese poder? Pues estaría gestionado por un privado, y lo cual ya se empieza a complicar un poco. Con lo cual, si yo quiero pasar porque está en rojo, pongo 10 euros y me pone en verde el semáforo, puedo pasar. Esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿Nos parecería lógico que los semáforos en Zamora fueran privados? Pues no. Pero yo te planteo otra cosa.
tampoco sería lógico que, por ejemplo, un edificio lo construyera el Corte Inglés, eso no lo vería nadie, y que pasara al Estado, eso no lo vería nadie. Y sin embargo, un hospital lo construye el Estado y pasa a lo privado. Sí, No, el Corte Inglés como empresa, ¿no? Y nadie lo entendería, nadie lo entiende como empresario, que pase el Corte Inglés, lo construya un empresario y luego pase a gestionarlo el Estado. Sin embargo, un hospital lo construye el Estado y pasa a gestionarlo un privado. Es decir, se gasta el dinero del Estado en lo gordo y luego se lo da a otro gestionario. Bueno, eso es las grandes magnificencias de la gestión privada, que siempre sabemos que funciona mucho mejor que la gestión pública, ¿no? Eso es lo que nos venden cada día. El tema es que nadie a día de hoy se ha planteado el tema de los semáforos. Seguramente Esperanza Aguirre, si no hubiera dimitido, a lo mejor en Madrid lo hubiera hecho, pero de momento no le ha hecho. Entonces, ¿quiénes son los semáforos en la circulación financiera? Las agencias de calificación. Las agencias de calificación son las que determinan si esto es un bono basura, si esto no es un bono basura, si esto es seguro o no es seguro. ¿Por qué las agencias de calificación nadie se ha planteado que no sean privadas? Porque son juez y parte en las inversiones. Y nadie se ha planteado el transformar la propia circulación financiera, que ha sido gran parte de la crisis inmobiliaria que estamos viviendo con las hipotecas basura y las subprime hasta ahora. Igual que nadie se plantea que el pirómano que enciende un fuego sea el jefe de retén de los bomberos que tiene que apagarlo. Bueno, el PP en Cantabria lo hizo. Un pirómano confeso lo hicieron concejal de Medio Ambiente, pero no es algo normal. Entonces, claro, aquí no nos podemos plantear que los mismos que han creado este incendio sean los jefes de bomberos que lo vayan a gestionar. Entonces esto nos lleva a una cuestión que también saldrá en la charla, que es algo que empieza a sonar, que es el tema del proceso constituyente, ¿no? A mí me gusta hablar de procesos constituyentes, o sea, no de un único gran proceso constituyente. El problema es que aquí no hemos tenido, o la transición fue más bien una farsa, y claro, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y aquí estamos viendo verdaderamente lo que podríamos ver, o podríamos llamar como una crisis de régimen. Una crisis de régimen de lo que fue la mal llamada transición española. Pero el problema es que la crisis de régimen no está siendo por abajo. Y la transición no se está haciendo por abajo, se está haciendo por arriba. O sea, nos están imponiendo un cambio de régimen sin ni siquiera consultar, ni hacer un referéndum, ni nada por el estilo. Los propios tertulianos de la ONU, bueno, que podrían ser de la ONU, da igual, en torno a lo que planteó el PASOK cuando dijo vamos a hacer un referéndum para que los griegos voten si quieren recortes o no quieren recortes. Y un tertuliano decía, por Dios, los referéndums solo se pueden convocar cuando estemos seguros de ganar, ¿no? Entonces esa era su idea de los referéndums. Y la segunda idea del otro, que era tertuliano y eurodiputado, era Garrido del PSOE, decía, los referéndums solo se deben de hacer con cosas importantes, como modificaciones de la Constitución, ¿no? Había modificado hacía un mes el Partido Socialista la Constitución y nadie había planteado un referéndum. Además, aquí estamos haciendo un cambio de régimen por arriba sin ningún tipo de consulta popular de hacia dónde queremos ir. Por eso hablar de la apertura de un proceso o de procesos constituyentes, aún más cuando está habiendo una tensión brutal en torno al modelo de Estado, debe ser fundamental y nos lo debemos de plantear. Entonces, ante estos retos, y esto es lo que podría yo creo que vertebrar un programa de mínimos, más o menos, ¿qué izquierda puede hacer frente a esto, ¿no? Que yo creo que es lo que nos puede interesar. Pues había una persona que yo creo que es muy sabia, que decía en un programa de Intereconomía, cuando le decían, usted es de extrema izquierda, ¿no? Este señor era Cañamero, y decía, no, yo soy de extrema necesidad. Bueno, pues yo creo que es la izquierda que tenemos que construir, una izquierda de extrema necesidad, porque estamos en un momento de extrema necesidad y extrema urgencia, en donde cada tiempo va a contar y en donde nos estamos jugando no solo son recortes salariales, sino son muertos encima de la mesa. Y donde nos estamos jugando es hipotecar el futuro a muchos años. Hoy teníamos una rueda de prensa con una diputada de Syriza, que además es de la Mesa Nacional del Ejecutivo de Syriza, y nos decían que las estimaciones más optimistas de su gobierno en torno a la deuda pública
es que en el 2025 iban a estar en el nivel de deuda del 2009. Digo, para que veamos las reformas, los ajustes, hacia dónde les han llevado. Y que lo que están haciendo es hipotecar a las 4 o 5 próximas generaciones futuras, pues directamente su porvenir y su futuro. Entonces, esa izquierda de extrema necesidad se debe articular en torno a un programa que sea común, en torno a la construcción de un frente social, y ahí no hay ninguna ilusión, o sea, solo en torno a la conjunción, al conocimiento, en la lucha cotidiana, vamos a poder construir las confianzas necesarias para reconstruir la unidad, en mayúsculas, de la izquierda. No por acuerdos por arriba de aparatos, o tan siquiera por una suma de siglas o de partidos, porque la política es tan terrible que es que ni siquiera sirven las matemáticas. 2 más 2 en política no tiene por qué ser 4. La suma de 2 partidos más 2 partidos no nos tiene que salir un saldo positivo, incluso puede dar un saldo negativo. Entonces, cuando hablamos de unidad, tenemos que tener este tipo de cuestiones en mente y no hablar de ir quemando etapas. A mí la política, como decía Lenin, me gusta más entenderla como saltos. Yo creo que tenemos que estar preparados para dar saltos en el tiempo. Hay momentos en donde el tiempo se bloquea, en donde el tiempo se comprime, en donde el tiempo se condensa. Esa utilización del tiempo adecuado es lo que debe manejar la izquierda. Ese tiempo de la oportunidad, del espacio y de la confluencia por abajo, entendido no como un periodo lineal, sino como un periodo de saltos políticos, es donde debemos de entrar o entroncar esa unidad de la izquierda, sin buscar atajos y sin buscar modelos prefijados. ¿Por qué? Porque si no nos lleva a una cuestión fundamental, que es, hostia, lo de Syriza funciona. Bueno, no han ganado, pero se han quedado ahí. Oye, ¿qué hay que hacer? Una Syriza española, una Syriza catalana, una Syriza gallega, una Syriza vasca, ¿sabes? O no. A mí me gusta más el modelo latinoamericano. Porque Syriza se ha quedado a las puertas. Pero es que los otros en Latinoamérica están gobernando. Han ganado. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es un frente amplio. Buscar a un líder, buscar a alguien que nos guíe, buscar una receta, ¿no? Ver ese tipo. Extrapolar el movimiento popular o populista que se ha construido en Latinoamérica. ¿Eso es posible aquí? ¿No será mejor buscar nuestras recetas? ¿No será mejor, pues, y con esto termino y le doy la palabra a Pablo, pues como decía un compañero, decía que el marxismo a él le parecía todo lo contrario a la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola siempre tiene más o menos el mismo sabor. Normal, eso sí, la tipografía siempre es igual, el color siempre es el mismo del envase, y él decía que el marxismo era más bien como el arroz. Tiene una base común y cada pueblo le pone sus ingredientes y hace su plato. Pues yo creo que tenemos que tener una base común, comprender qué es lo que ha pasado en Latinoamérica, comprender lo que está pasando en Grecia y ponerle nuestros ingredientes. Y con esos ingredientes construir esa izquierda de extrema necesidad que pueda hacer cumplir algo que sí que dicen en Latinoamérica, que es somos mayoría. Porque la gente que estamos pagando la crisis somos mayoría. Y la gente que va a cambiar esto somos mayoría. Siendo 4 que nos conocemos muy bien y donde, como nos conocemos también, además, como no tenemos público, nos podemos insultar y no pasa nada, así no vamos a cambiar las cosas. Y os lo dice alguien de una organización pequeña, pero que tiene aspiraciones de cambiar las cosas. Entonces, ¿es posible importar, y aunque has estado en Latinoamérica, Pablo, ya has hablado de Syrizas gallegas y demás, importar Syriza, encontrar un Chávez, un Correa, un Evo? A mí me gusta más Evo, pero vamos,
un Evo aquí? Pues para que haya debate voy a contestar que sí. Primero, buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de IAN Zamora por darme esta oportunidad y a todos por haber venido. Conozco a Miguel desde antes que cumpliéramos los 20 años y aquí estamos cada vez más parecidos a Sabina y Serrat tocando juntos. Yo creo que hay que continuar la gira. Yo me pido ser Sabina si no te parece mal. Yo veía dos problemas en esta charla. La primera era un problema de formato. Nosotros venimos de alguna manera de la tuerca. Digamos, uno de sus elementos de éxito ha sido pues, básicamente utilizar un formato que era completamente desconocido para la izquierda, que era el formato televisión, el formato de una tertulia televisada que funciona por una serie de reglas muy precisas, de ritmos, de turnos de intervención muy medidos, muy en la línea de lo que ha implicado la cultura audiovisual para determinar cómo vemos y cómo juzgamos las cosas. Eso hace que en general una charla se presente como una cosa más bien aburrida y según van pasando los años las charlas se van haciendo más y más aburridas. Cuando no había televisión o cuando la televisión solamente estaba la 1 y la 2, pues que alguien viniera a tu ciudad a contarte un rollo que no podías escuchar de otra manera podía tener un cierto valor. Sin embargo, en este momento en el que a través de las redes sociales uno puede acceder a productos, a creaciones audiovisuales de todo tipo, este formato de una charla en un espacio universitario que siempre corre el riesgo de convertirse en algo parecido a una ponencia, en algo parecido a una conferencia, en algo que en última instancia es muy aburrido y que además no nos permite identificar a los interlocutores. O sea, muchas veces vas a un sitio y te preparas una cosa, pero no sabes muy bien cómo va a recibir eso la gente que te está escuchando, sobre todo cuando se trata de un público heterogéneo, con diferentes franjas de edad, con diferentes intereses. Entonces, la única manera de solucionar esto y que tuviera cierto interés, que nos encontráramos con vosotros aquí y que al final no tuvierais la sensación de, bueno, es que para oíros aquí en chapas tan largas que os estáis marcando, para eso de la tuerca y la veo muy a gusto tomándome una cerveza en casa y no tengo que ir a escucharos. Entonces, la clave podría estar en que se generara una cierta interacción. Es decir, lo que os decía Miguel, de que nos interpeléis con preguntas y que pues, quizá desde un guión semiestructurado, ahora os propondré algunos temas, nos preguntéis cosas, es lo que podía dar sentido a esto. Es decir, no tanto venir a escuchar a Miguel y a Pablo, sino poder discutir y hablar con ellos. ¿Se me escucha mejor ahora? La segunda dificultad, el segundo problema, que también tiene mucho que ver con algo que hemos experimentado en la tuerca, es que cuando dos personas intervienen y están básicamente de acuerdo, esto es un tostón. En la tuerca todo el mundo se ha dado cuenta que los programas que más molan son en los que viene la derecha. Cuando viene el Partido Popular, incluso cuando viene el Partido Socialista, no solamente ocurre que la gente se divierte más por el morbo inherente a una discusión, sino que es mucho más fácil visualizar los argumentos, visualizar la eficacia de los argumentos, que alguien que sea de izquierda se identifique con lo que se está diciendo, ver lo que piensa la derecha de ciertas cosas, a cuando se genera una especie de diálogo que se superpone y en el que, pues bueno, a lo que asistimos es a una superposición de ideas que van en la misma línea. No hay peor forma de empezar una intervención que decir estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Y claro, pues intervenir en una charla con Miguel pues tiene este riesgo. O sea, ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo con nada? Pues vivimos unos tiempos levinistas de condensación de acontecimientos que implican la fórmula del salto. No somos de extrema izquierda, somos de extrema necesidad. Qué barbaridad sería privatizar los semáforos, igual que es una barbaridad privatizar la sanidad, y tampoco estaría tan mal nacionalizar el Corte Inglés si respondiera al interés general, que por otra parte lo dice la Constitución. Estamos en unos tiempos que pueden generar monstruosidades en forma de fascismo y lo estamos viendo en Grecia. La deuda no se paga y experiencias latinoamericanas que han implicado auditoría pública de la deuda, y esto ha sido una de las claves de recuperación soberana. Pues muy bien, estamos todos de acuerdo en esto. La manera de no estar de acuerdo es que
responda provocadoramente a tu, gracias a Dios, capciosa pregunta, que tiene que ver con el tema de los tiempos, ¿no? La pregunta de... Miguel decía algo muy razonable, decía, con la metáfora del arroz, el marxismo es como el arroz, en cada sitio tendrán que cocinarlo, que aplicarlo a su manera, no podemos aplicar de manera milimétrica recetas que han funcionado en otros contextos, y esto parece muy razonable, pero esto nos lleva al problema de la paciencia. Una de las cosas más terribles del marxismo ha sido entender la paciencia histórica como una virtud. Un buen marxista es alguien que tiene que saber esperar. Un buen comunista es alguien paciente, que espera el momento, porque además los tiempos biológicos no caminan a la misma velocidad que los tiempos históricos, y la historia está de nuestra parte, y tarde o temprano el desarrollo de las fuerzas productivas conducirá a un maravilloso escenario de emancipación, e incluso si pensamos en claves de coyunturas hay que esperar. Y yo creo que no, y creo que en esto Miguel y yo no estamos de acuerdo. O sea, si hubiera que buscar un ejemplo, como Miguel ha puesto muchos, yo soy de sexo en la primera cita y Miguel no. Es decir, yo si en la primera cita no se folla, esa relación no tiene ningún tipo de futuro, y yo creo que Miguel es más de, bueno, pues la primera noche pueden ser unos besitos, me acompañas a casa, la segunda ya vamos viendo, y creo que esto es lo que podría plantear un punto de inicio de nuestra discrepancia aquí. Si todos estamos de acuerdo en que la izquierda tiene que buscar espacios de unidad, que estamos en un momento histórico fundamental, pero al final tenemos que llegar a una conclusión muy fea, muy triste y llena de límites. Y es que la izquierda que somos en el contexto estatal que nos ha tocado vivir, al final tiene que hacer cuentas con una institución desempoderada, vaciada de poder, que se llama Estado. El Estado es para la izquierda, pues digamos, lo que vendría a ser un matrimonio. Un matrimonio en ningún caso es una garantía de felicidad, todo lo contrario, puede ser una garantía de frustraciones, de tristeza, pero al final uno tiene que volver a casa y decir, bueno, pues no puedo estar sin ti. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si pensamos en la historia de los movimientos antisistémicos clásicos, todos tuvieron que asumir que en última instancia ese Estado que había que destruir porque era uno de los instrumentos fundamentales de la dominación de clase, era al mismo tiempo un dispositivo ineludible para hacer política, para redistribuir y para que los de abajo tuvieran alguna oportunidad de vivir mejor. Ese Estado que no dejaba de ser, como decía Engels, el consejo de administración que permitía a la clase económicamente dominante convertirse en la clase políticamente dominante, también se convirtió en la máxima aspiración en términos de objetivo político de todas las izquierdas y de esos movimientos antisistémicos que aspiraban a cambiar las cosas. Cuando hablo de movimientos antisistémicos me refiero pues básicamente a los que se enfrentaban a las dos grandes componentes del sistema. Al sistema económico se enfrentaron los movimientos socialistas, al sistema político mundial los movimientos de liberación nacional. Y vimos que mal que bien conquistaron el Estado. A los socialistas insurreccionalistas no les fue mal del todo en Rusia y no les fue mal del todo en China. A los socialistas reformistas que apostaban por la vía electoral y la vía de la reforma no les fue del todo mal en países como Alemania, como Francia, incluso los laboristas en el Reino Unido que llegaron a gobernar, y los movimientos de liberación nacional conquistaron la independencia en diferentes oleadas de procesos de descolonización, y al final nos vimos con esta frustración matrimonial de que cambiaron cosas, pero no cambiaron la suficiente. ¿No? Hay las experiencias del Este, todos sabemos, todos conocemos sus límites y sus horrores. Lo de China, que se ha convertido en un fascinante ejemplo de economía de mercado planificada a nivel estatal, también sabemos lo que significa. Lo que tuvimos en los estados del bienestar mientras existía la Unión Soviética dejó inmediatamente de existir a partir de ese momento, y sus resultados en forma de precariedad en la europeriferia lo estamos viendo, y los procesos de neocolonización a través de dispositivos distintos a los meramente políticos los hemos visto en buena parte de los países de la periferia. Es decir, el Estado no es un instrumento suficiente para cambiar las cosas. Y además sabemos que los estados en los últimos tiempos están vaciados de soberanía, que
no mandan, o sea, que manda la Troika, manda el FMI, manda el Banco Mundial, las decisiones proceden de Bruselas, cualquier líder político dice, pero si, ¿qué más me gustaría a mí que no pagar la deuda? ¿Qué más me gustaría a mí que no hacer recortes? Pero estas imposiciones vienen de fuera. Y cuando uno dice, bueno, pues si al final tienes un estadito como el español, conocemos las limitaciones del Estado, conocemos las reivindicaciones nacionales dentro del Estado que reivindica legítimamente el derecho a decidir y a construir otro Estado más, sabemos que los poderes exteriores sitúan en una posición de debilidad extrema a esta institución para cambiar nada, y aún así, y a pesar de todo, al final hacer política implica rendir cuentas con esa institución que se llama Estado. Y aquí viene un poco la cuestión de la prisa. Los que venimos de los movimientos sociales, sobre todo ya cuando vamos teniendo una cierta edad, no podemos evitar tener una sensación de frustración, y estos últimos años lo marcan de maravilla. Ha sido fascinante, y está siendo fascinante el 15M y lo que estamos viendo en este país. El 15M ha sido capaz de cambiar las agendas políticas, ha sido capaz de redefinir por completo la manera en la que los actores políticos más importantes tienen que relacionarse con la movilización social. Es decir, todos los partidos políticos han tenido que rendir cuentas con los mensajes que ha lanzado el 15M, han replanteado lo que significa el concepto de democracia, han contribuido a un desgaste todavía mayor del poco prestigio con el que ya contaban las élites políticas, pero al final hay elecciones, las gana quien las gana, los decretos los firma quien los firma, y en última instancia lo más parecido al poder de decisión sobre la vida de la gente tiene muchísimo que ver con esas instituciones que forman el Estado, sea a nivel municipal, sea a nivel autonómico o sea a nivel del Estado. Y aquí se plantea el problema de la izquierda política. La izquierda política puede fascinarse por la movilización, puede fascinarse por los disturbios, por lo que representa una demostración de fuerza en una huelga general, por lo que significa incluso el estado de opinión general, pero al final hay que rendir cuentas con quien ocupa los aparatos estatales, y aquí es donde tiene sentido estudiar lo que ha ocurrido en América Latina y lo que pudo haber ocurrido en Grecia. En América Latina han transformado el sistema, no tanto. En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, sigue habiendo economía de mercado, sigue habiendo empresas privadas, sigue habiendo relaciones de clase injustas, siguen produciéndose contradicciones inherentes a la forma capitalista de organizar la economía mundial, y sin embargo han cambiado algunas cosas que a todos nos generan cierta simpatía. Han cambiado algunas cosas en el sentido de redistribuir y en el sentido de hacer una política exterior distinta, y que los ricos no vivan tan bien a costa de que los pobres sigan viviendo peor. Y en última instancia lo que ha ocurrido en América Latina es que han ganado elecciones. ¿Se pueden ganar las elecciones en el sur de Europa de la misma forma que se han ganado en América Latina? Yo creo que no. Creo que no. Para empezar, por el tipo de sistema electoral. En América Latina son sistemas electorales presidencialistas. Ya me gustaría a mí participar en una campaña electoral en la que se estuviera votando directamente al presidente del gobierno. Eso cambiaría mucho las cosas, pero no es el caso de Europa, donde son regímenes muy estables, regímenes parlamentarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Grecia? Que eso sí que es muy interesante, pero que implica desafíos cruciales para la izquierda. Pues que en última instancia el PASOK, lo que podríamos llamar efecto PASOK, Partido Socialdemócrata tradicional, se ha quedado sin espacio político para gobernar como consecuencia derivada de la crisis económica. Mientras había cierta prosperidad, había manera de distinguir al centro izquierda del centro derecha. Los que somos muy de izquierdas siempre hemos dicho el PP y el PSOE es lo mismo, PP-PSOE son lo mismo, pero no son lo mismo. Es decir, pueden estar de acuerdo en las decisiones políticas, las decisiones económicas fundamentales, pero claro que hay cambio de talante, claro que hay diferencias, porque si no nos explicaría que una parte de la sociedad votara a unos y otra parte de la sociedad votara a otros. Unos tienen más aprecio por los obispos que otros, no son más sensibles a ciertas cuestiones sociales, y eso permitió que en muchos países europeos, mal que bien, pudieran verse ciertas diferencias. A grandes rasgos, el centro derecha tendía a privatizar lo público un poquito más que el centro izquierda, y de alguna manera trataba de contener el conflicto social que tenía mucho que ver con eso que se llaman agentes sociales y que son los sindicatos, con los que en cualquier caso pactaba.
el centro izquierda, a pesar de que no